Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, él convocó a todos los sectores del país a una gran jornada de diálogo incluyente. El diálogo, como hemos visto, no ha sacado 20 puntos en los últimos años porque no se han cumplido los objetivos que se han trazado. Ahora, y en base o con base a lo ocurrido el día de ayer, al que tú calificaste autosecuestro por parte de la señora María Corina Machado, podríamos decir que un sector de la oposición no va a sentarse en esa mesa de diálogo. ¿O qué crees tú cuál sería su próxima jugada? Bueno, mira, yo siempre tengo deposito confianza en que los seres humanos somos inteligentes. Mira, después de, bueno, si no fuéramos inteligentes no habríamos salido de las cavernas en las que vivíamos y no andaríamos volando por el espacio sideral en este momento, ¿no? Pero hay gente que no aprende ni siquiera con la experiencia. Y yo lo digo constantemente, tenemos 26 años de experiencia en relación al gobierno de Maduro. Yo creo que Maduro y Chávez. Sí, Maduro y Chávez. La revolución se ha mantenido gracias a que consiguió una oposición como la que tenemos, que ha perdido todas las oportunidades por haber. Ha tenido por lo menos 6 o 7 veces el poder en la mano y no ha sabido cómo hacer para alcanzarlo, porque Gramsci decía que los procesos electorales se cuentan dos cosas. Uno, los votos que permiten llegar al poder, y otra cosa que se evalúa es si la fuerza ha sido capaz de crear el andamiaje para llegar al poder. O sea, se evalúa el andamio y el edificio. Bueno, y resulta que yo tengo la esperanza de que al fin la oposición radical se dé cuenta de que ese es un camino desastroso. A veces sueño con eso, pero me doy cuenta de que hay un elemento económico muy terrible atravesado. Y es que ese grupo humano que compone esa parte de la oposición vive de eso. O sea, vive de los recursos del Estado venezolano, que los Estados Unidos se los quitó a Venezuela y se los dio a ellos, a través de esa cofradía de vividores que se llama la Asamblea Legítima, y que además, según Julio Borges denunció el año pasado o antepasado, son 10.000 personas que viven del Estado venezolano, pero dándose vida en el mundo entero, es decir, representantes diplomáticos, todo eso entre comillas. Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que ese grupo, el grupo que se cobija en el radicalismo, que por supuesto muchos de ellos están fuera, ha descubierto que si aquí se normaliza, repito, yo creo en la normalización de la vida política, yo no puedo seguir aceptando que la vida nuestra esté marcada por unos locos dirigiendo operaciones desde el exterior, irresponsables como Antonio Ledesma o con cualquiera de esos que están viviendo además de los recursos del Estado, de una u otra forma. Entonces yo quiero un país donde la vida sea normal y seguiré trabajando por eso. Pero a ellos no les conviene la normalización, porque la normalización significaría que se acaban esos privilegios que ellos están recibiendo una parte del erario público. Claro, eso quería llegar, porque si viven de eso, significa, por consiguiente, que los shows, los que llaman show, autosecuestro, la cantidad de acontecimientos que ocurren en la política venezolana, mira, no van a cesar. Pero bueno, es que ese es el gravísimo problema, que es que ellos viven de ese show, viven de la venta de ese radicalismo de pacotilla. Es decir, viven de eso, ese es su negocio, y además un negocio sumamente rentable. ¿Cuánto le hubiera costado a uno de esos 10.000 vividores irse a conseguir vivienda y manutención en un país extranjero? No, entonces todo eso les llegó como el maná, les llegó del cielo, ellos lo están aprovechando y no les conviene que la situación del país cambie. Pero ¿cómo sí les conviene que cambie? Si ellos toman el poder. Y si lo toman por vía revolucionaria, porque no es por la vía institucional que les conviene tomarlo, porque entonces van a tener un poder compartido, van a tener la asamblea, problemas en la asamblea, diferencias, lo que es un sistema democrático, ¿no? Van a tener gobernadores de gobierno y de la oposición. No, ellos quieren el poder total para además entonces seguir manteniendo
ese sistema de vida y perseguir y aplastar a todo el que no piense como ellos. Es decir, yo la verdad que le tengo mucho temor al autoritarismo que han demostrado esa gente, ¿no? ¿Tienen todas esas facturas guardadas en caso de...? Claro, y entonces es que tú ves que, bueno, el otro día, un señor, que un nombre muy raro, ¿no? Que es un tipo llamado José Analio. O sea, yo no entiendo cómo se puede llamar a alguien Analio. José Analio no sé qué cosa, ¿no? Amalio, José Amalio No, Graterol. Analio, digo, José Analio. Ajá. Bueno, entonces yo les digo a la oposición, cuando estaba con la cosa esa de las actas, ese disparate, ¿no? Decía, mira, hay un principio fundamental en el derecho, las bases del Estado de Derecho dicen que tú no puedes, la carga de la prueba la tiene el acusador. Es decir, en este caso, la oposición, si estaba descontenta con los resultados electorales, entonces tenía que exigir que el organismo encargado de eso, que el CNE, diera resultados. Y bueno, y entonces seguir machacarlos con que el CNE tenía que dar los resultados, pero no. ¿Qué hacen? Dar resultados ellos. Entonces, de exigir, ellos se trasladan la carga de la prueba, es decir, ahora yo soy el que tengo que demostrar que gané. Y eso es imposible. Además, ¿tú te acuerdas que fueron al tribunal y dijeron que no tenían actas? Y entonces uno decía que tenía 30%. Ellos mismos desbaratan su juego. Y presentaron unas actas en el Unas exterior. actas, además, todas las actas deben ser como un camión, más o menos, porque las 30.000 actas electorales, por lo menos una camioneta. Pero no, entonces que si 30%, que si 80%, que si 100% ahora, que si 40%. Es decir, ellos desbarataron un elemento de reclamo que tenían. Si exigían al Consejo Nacional Electoral que diera los resultados. Entonces ellos dieron los resultados y se ponen, entonces tienen que demostrar ellos, como si la víctima tuviera que demostrar que es inocente. No, el fiscal tiene que demostrarle que es culpable. Ahora, la víctima no tiene por qué demostrar su inocencia. Entonces resulta que esa cosa tan elemental incurre en ese error y todavía andan por ahí con las cosas de las actas. Eso ya no tiene absolutamente... Bueno, nunca siempre fue un error. Y ahora es un error rebuscado. Sí. Carlos Raúl, tú mencionaste la palabra zozobra hace 2 negros. Esa cartera azul sería un código azul, porque en código azul tengo entendido que en términos médicos es un llamado de emergencia para un paciente, bueno, que requiere de inmediato una atención porque podría morirse. ¿Existe políticamente el código azul? Bueno, me dejas desconcertado porque no sabía eso. Por sí, ejemplo. Y también significa ese código azul, sobre todo en los países donde se dan las 4 estaciones, que es un llamado de atención para darle auxilio y socorro a las personas que están en situación de calle y protegerlas. Ahora, a mí me parece lo de la cartera azul esa parte del surrealismo de la oposición venezolana. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que está metida en un problema tan serio como el de ayer, por las razones que sea, porque si la secuestraron o no la secuestraron, cualquier cosa era un problema de opinión pública muy serio? O sea, lo único que se le ocurre hablar es de su cartera que se le perdió. ¿Qué es eso? ¿Pero en qué país estamos? Sí, ya le sacaron canciones también. Pero además, ¿tú te imaginas que haya pasado un incidente como eso y diga, ay, es que se me perdió el reloj? ¿Pero qué es eso? Un incidente tan dramático como sería que hubieran hecho un atentado contra ella. Pero eso debe tener su significado. ¿Pero para qué? ¿Que le está dando una instrucción a quién? ¿A Trump? A lo mejor, quién sabe. Pero con esto venimos. Trump debe estar ahorita devorándose, pateando a sus asesores que lo hicieron incurrir en esa tontería que cometió, ¿no? Porque él se ha mantenido muy prudente en relación con el caso venezolano. Bueno, vamos a hacer un alto, Carlos Raúl, y regresamos enseguida en Kikosis.